Amados hermanos, es un placer poder estar compartiendo con vosotros en este momento la palabra del Señor. Hace unos días, cuando el pastor Juan Carlos me llamó y me pidió que preparara un mensaje, lo puse en oración. Y justo en esos días mi hijo me llama y me canta una canción que escribió él con un hermano de la iglesia hace 30 años. Y la canción se llamaba como un mensaje que yo había predicado ese día. ¿Dónde estás tú? Y como se ve que me estoy volviendo viejo, me pasa lo mismo que a todas las personas mayores. Yo no me acuerdo a lo mejor lo que comí ayer, pero sí me acuerdo lo que prediqué hace 30 años. Y me acordé perfectamente, dije, hijo, esa fue una predicación que hice en San Antonio de Padua y que está basado en Génesis capítulo 3, versículo 9. Y entonces tuve claro que Dios quería que compartiera con vosotros este mensaje. El mensaje está basado en 2 versículos. Primero Génesis capítulo 3, versículo 9, y luego Juan 3, 16, el pasaje, probablemente el pasaje más conocido de las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el primer pasaje de Génesis 3:9 nos relata, luego que Adán había pecado, oyó la voz de Dios en el huerto que se estaba paseando y tuvo miedo y se escondió entre los árboles del huerto. Entonces Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Muchas veces en un centro comercial me he perdido con mi mujer y entonces la llamo por teléfono y le digo, ¿dónde estás tú? Y ella me dice, estoy en tal comercio, en tal otro, en la cafetería, y luego nos encontramos. Pero aquí Dios no nos pregunta dónde estamos físicamente. No le pregunta a Adán dónde estaba él, sino cómo estaba, qué había hecho, en qué situación se encontraba. Y Dios nos sigue haciendo la misma pregunta y nos dice, ¿dónde estás tú? Esa pregunta nos lleva a analizarnos a nosotros mismos para darle una respuesta. ¿En qué situación me encuentro? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy? Dios ya sabe cómo estoy, pero Él quiere que al analizarme yo a mí mismo me vea tal como soy y me encuentre con Él en mi verdadera realidad, en la situación en que me encuentro. Por lo menos Adán se escondió porque había cometido 7 pecados. Lo mínimo que vemos en este relato es que se han cometido 7 pecados y vamos a analizarlos en este momento. El primer pecado, la serpiente adultera la palabra de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol podrás comer. Y a la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense la diferencia. Dios dijo, de todo árbol podéis comer. Solamente de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comeréis, para que no muráis. Y la serpiente dice, así que Dios le dijo, no comáis de todo árbol. Vemos que allí comienza a adulterar la palabra del Señor. Primer pecado. La Biblia dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tengamos cuidado con no quitar ni añadir a la palabra del Señor. El segundo pecado, Eva añade a la palabra de Dios. Nuevamente vuelve a cometer un pecado. La mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Fíjense una cosa, Dios no había dicho que no lo toquen, dijo que no coman, y ella le agrega, ni le tocaréis. Comete otro error agregando a la palabra del Señor. Proverbios 35:6 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El tercer pecado, la serpiente desmintió a Dios. Dios dijo, el día que pecares moriréis. Y la serpiente le dice, no moriréis. El día que dé el pecado ciertamente moriréis, dijo el Señor. Pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y le acusó además a Dios de ser egoísta, al no querer que seamos como Él, aunque Él nos hizo su imagen y semejanza. La serpiente le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, no adulteremos, no agreguemos, no quitemos a la palabra del Señor. Muchos predicadores usan la Biblia, yo les llamo como chirolita. Le voy a explicar. Cuando yo era pequeño, había un ventríloco muy famoso en Argentina, que el nombre profesional de él era Mr. Jazzman. Y tenía un muñeco en la mano, que era, como él era ventríloco, lo hacía hablar y lo hacía decir lo que quería. Y el muñeco se llamaba Chirolita. Y yo siempre digo, la Biblia no es chirolita. No está para que nosotros le hagamos decir lo que queremos nosotros, sino que la palabra de Dios habla por sí misma. Tengamos cuidado de no querer manipular la palabra de Dios y dejar que hable por sí sola. Muchos predicadores, ahora con la pandemia, han salido predicando de la venida de Cristo, del fin del mundo, y dan comparaciones y ejemplos de muchos acontecimientos políticos, sociales y culturales que pasan en el mundo, y nos dicen, mañana, ya vienen estos días. Me acuerdo que en los años 70 hubo un famoso predicador norteamericano llamado Al Lindsey, que escribió una serie de libros que fueron bestsellers, se vendían por millones. La agonía del gran planeta Tierra, Satanás vivo y activo en el gran planeta Tierra. Y en uno de esos libros escribió que en la década del 80 iba a ser el Armagedón, el fin del mundo, y iba a venir Cristo. Vemos que no pasó, que no fue así. En el año 1909, Carlos Russell, el creador de los Testigos de Jehová, escribió en un libro que en el año 1914 iba a venir el Señor. ¿Y qué pasó en el año 1914? ¿Recuerdan? Fue el comienzo de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces todos sus seguidores se pincharon. Pero en el año 1925, otro seguidor de él, llamado el juez Rutherford, retomó el mensaje y dijo, no, es verdad, vino en 1914, por eso hubo una guerra para oponerse a la venida de Cristo, pero vino espiritualmente, de forma encubierta. Trataron de disfrazarlo para justificar sus falsas profecías, los errores cometidos. Hermanos, tengamos cuidado de manipular la palabra del Señor. El cuarto pecado que vemos, quiso alcanzar sabiduría sin Dios. El hombre y la mujer quisieron alcanzar sabiduría, pero sin Dios. Y vio la mujer, dice el versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El quinto pecado, crearon la religión. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los delantales simbolizan la religión, todo lo que el hombre hace para justificarse y para encontrarse bien con Dios, pero bien con su propia conciencia, no como Dios quiere, sino como ellos quieren. Pero yo tengo un dicho, tengamos cuidado con los delantales, porque si tú estás desnudo y te pones un delantal, el delantal te cubre por delante, pero deja al descubierto el trasero.
Así que tengamos cuidado porque eso es lo que hace la religión. La religión nos pone una fachada de santos, nos pone una fachada de religiosos, pero nos deja descubierto nuestros pecados, nuestras suciedades. Hermanos, Dios no quiere que seamos religiosos. Recuerdo una película que se llama Dios mío, donde Dios escoge a un hombre para dar un mensaje a la humanidad. Y él se enoja con Dios y le dice, ¿por qué me escogiste a mí si yo no soy religioso? Y Dios lo mira y le dice, ¿y quién te dijo que yo soy religioso? El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo morando en nuestros corazones y eso nos marca una forma de vivir, una manera de ser, no una fachada, no una apariencia. Eso es el Evangelio de Cristo. El sexto pecado, se escondieron de Dios actuando como niños. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Se escondió como un niño. Y eso yo lo sé muy bien porque tuve una experiencia muy especial. Cuando tenía 9 años iba a la iglesia católica allí en Argentina, porque mis padres eran católicos, y para tomar la comunión, y luego de las reuniones nos quedábamos jugando en un campo que había allí en la iglesia, y en ese campo había habido una kermés, una feria, y había una gran carpa donde estaban todas las mesas, donde la gente hacía los juegos, las famosas latitas con las pelotitas para tirarlo, los globitos con los dardos para pincharlo, y un rifle de aire comprimido. Y yo agarré el rifle de aire comprimido, jugando como todos los niños, y disparé. Pero usted vio que los rifles de aire comprimido de las kermeses, cuando usted apunta para aquí, el balín, la bala sale para aquel lado. Y yo apunté para cualquier lado y disparé y no tenía puesto el seguro y estaba cargado. Los propietarios lo habían dejado irresponsablemente. Y al disparar a un niño que había le lastimé la cara, le rocé la cara y le empezó a sangrar la mejilla. Yo cuando vi eso, solté el rifle, salí corriendo, me fui a mi casa, me metí en la cama, a pesar de que era a las 6 de la tarde, más o menos, y me tapé con una frazada escondido dentro de la cama. Al rato ustedes se pueden imaginar un murmullo de gente en la puerta de casa, el cura, la maestra de la catequesis, los padres del niño, los niños, el niño con una bendita que le habían puesto aquí en la cara, armaron un escándalo. Mi padre entró con el cinturón en la mano, me sacó la frazada y se pueden imaginar, nunca más toqué un rifle de aire comprimido, un rifle de balines. No sé, así actué como un niño. Adán hizo lo mismo, se escondió detrás de un árbol como un niño. Dios nos sigue llamando. ¿Dónde estás, Juanjo? No, ¿dónde está Adán? A mí me llama. Me dice, ¿dónde está Juanjo? ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está Amalia? ¿Dónde está Juan Carlos? Y ponga cada uno su nombre. Dios es el que toma la iniciativa y nos sigue llamando. Y quiere saber cómo estamos, para que nos analicemos, hagamos un examen de conciencia periódicamente y veamos la realidad de qué situación nos encontramos delante de su presencia. Es Dios el que toma la iniciativa. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Dios es el que nos llama. El hombre se esconde de Dios, se avergüenza, está desnudo ante su presencia. Nosotros en nuestro interior sabemos lo que somos, aunque tratamos de disimularlo. Dios nos ve tal como somos. Por eso nos escondemos de su presencia. Aun cuando somos creyentes a veces, nos escondemos en apariencias. Hemos descubierto que cuando pecamos, nos confesamos y somos perdonados. Adoptamos el método de borrón y cuenta nueva. Hijito, si alguno hubiere cometido pecado, abogados tenemos, a Jesucristo, el justo. Es Dios el que nos busca. Dios nos sigue buscando. Él nos llama, no le buscamos nosotros a Él. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda.
no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él es quien nos habla y le dijo, Dios quiere tener comunión con nosotros. Él comienza el diálogo hablándonos con su palabra. Su palabra nos sigue hablando. Leamos las Escrituras. La palabra de Dios está viva. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que salte la letra de la palabra, se convierta en espíritu y nos hable a nuestro interior, nos hable a nuestro corazón, y nos haga tomar conciencia de nuestra situación y nos ilumine y nos edifique y nos enriquezca y nos dé gozo y alegría, porque es la palabra viva de Dios. Es Dios quien nos habla. Y le dijo, Dios quiere tener comunión con nosotros. Y le dijo, Dios quiere tener comunión con nosotros. Él comienza el diálogo hablándonos con su palabra. Su palabra nos sigue hablando. ¿Dónde estás tú? Como ya dije antes, no se refiere al lugar físico, sino al lugar espiritual. Y aunque Dios sabe perfectamente nuestro estado espiritual, su pregunta es para que nosotros tomemos conciencia de cómo estamos y de si nos vemos como Él nos ve. ¿Dónde estamos? ¿Estamos viviendo un evangelio de verdad? ¿Nuestra fe es auténtica? ¿Somos genuinos y sinceros? Me gusta la palabra sinceridad. ¿Sabe de dónde viene? En la antigüedad, los alfareros, cuando hacían algún cacharro de barro en el horno, solían rajarse a una vasija. Y ellos, para no tirarla, la tapaban con cera y la pintaban y no se veía el defecto. Entonces iba Rosa y compraba una vasija de barro para guardar el aceite que no usaba. Y cuando freía papas fritas, el aceite que sobraba lo ponía dentro de la vasija y al estar caliente el aceite todavía se derretía la cera y comenzaba a perder. Entonces la gente iba, las mujeres que tenían esa experiencia, iban y cuando iban a comprar un cacharro, decían, véndame una vasija, pero sincera. Y así viene la palabra sinceridad. A veces tapamos nuestros errores, tapamos nuestros defectos con cera, pero el pecado lo descubre. Seamos sinceros, seamos genuinos, seamos auténticos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra de Dios a veces nos da miedo. El pecado nos hace tener miedo de Dios y nos escondemos. La palabra de Dios nos desnuda y cosemos hojas de higuera para taparnos. Dios nos desnuda. Creamos un montón de religiones y excusas para justificarnos y escondernos. Y aún dentro de la iglesia nos tratamos de esconder, mostrando una apariencia de espiritualidad. Queremos mostrarnos súper espirituales. Hermanos, seamos auténticos. Vivamos de verdad la palabra de Dios. La voz de Dios nos da miedo. Dios quiere que le respetemos con temor y temblor. Respeto no es lo mismo que miedo. Hoy no hay temor de Dios. El temor de Dios es miedo a hacer lo malo, a ofender a Dios. Los salmos nos dicen que tengamos temor de Dios y temblemos ante su presencia. Y Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Los judíos ortodoxos, los judíos religiosos, oran y leen las Escrituras moviéndose constantemente. Así. ¿Saben por qué? Porque ellos toman literalmente los pasajes del Antiguo Testamento donde dice que oremos con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Y entonces ellos tiemblan, se mueven temblando, simbolizando que tiemblan para cumplir fielmente la palabra del Señor. Nosotros no necesitamos movernos, pero sí necesitamos que tiemble nuestro corazón, que nuestro corazón tiemble, cuando seamos temerosos de Dios, temerosos de ofenderle, temerosos de hacer lo malo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?
has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y aquí viene el séptimo pecado. El séptimo pecado lo vamos a dividir en dos partes. Culpó a otra persona y al mismo Dios. Cuando Dios le habla, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, el hombre le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste. Culpó a la mujer y culpó al mismo Dios de haberle dado a esa mujer que le hizo pecar. No queremos asumir la responsabilidad de nuestros actos y tratamos de justificarnos con tonterías. La segunda parte del pecado, la mujer también culpó a otra persona. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la serpiente me engañó y comí. Adán dice, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Tampoco quiso asumir sus actos. Viene bien ver esto, ahora que está tan de moda el feminismo, que Dios mete aquí también el pecado de la mujer, para que no nos equivoquemos. Es el hombre y la mujer. Ahora que se acostumbra tanto a hablar de ellos y ellas en todas las cosas, ella también pecó. El hombre, en vez de obedecer la voz de Dios, obedeció la voz de su mujer. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo al Señor o estás obedeciendo a otras personas? Le prohibieron a los discípulos predicar en Jerusalén, recuerda el Hecho de los Apóstoles, y lo latigaron, le pusieron látigos y lo pusieron en la cárcel y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Los ecologistas tienen razón. La tierra está maldita por causa del hombre, pero no dice que es por causa del pecado del hombre. Recuerdo que una vez fuimos con mi familia a la Patagonia y estando en Ushuaia fuimos a un glaciar. Era precioso, una pista de esquí, nieve, árboles, nevados, una preciosa. Y nos sacamos una fotografía. Pero cuando revelamos la fotografía, en aquella época se revelaban las fotografías, descubrí que había un árbol precioso detrás nuestro, pero en medio del árbol había una bolsa de plástico que el viento había llevado pegada. Y esa bolsa arruinaba el paisaje. El hombre arruina todas las cosas. Dios quiere que seamos cuidadosos del planeta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios tuvo que matar animales como sustitutos para cubrir la desnudez del hombre. Cristo es nuestro sustituto. Durante todo el Antiguo Testamento hubo que estar sacrificando animales para cubrir los pecados del hombre como sustitutos y como figura y tipo de Cristo. Pero Cristo es nuestro verdadero sustituto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, de una manera tan profunda e incomprensible, Dios no amó a la iglesia, dice aquí. Dios no amó a los creyentes. Dios no amó a sus hijos. Dios amó al mundo. Un sistema de vida pecaminoso, contrario a la palabra de Dios. ¿Qué me viste, Señor? Una de las primeras preguntas que pienso hacerle cuando me encuentre con Él, ¿qué me viste? ¿Qué viste en mí? ¿Por qué me escogiste, Señor? ¿Por qué me amaste?
Es Dios que nos amó primero. Dios amó al mundo. Es Dios que nos amó primero, aún sin merecerlo. No hay nada en nosotros, no hay nada en mí que merezca el amor de Dios. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Nosotros, es decir, yo, merecíamos los latigazos, los escupitajos, los clavos, la corona de espinas, la burla, el desprecio, el vituperio, la muerte. Yo era merecedor de todo eso, pero Cristo dijo, no, yo te amo y voy a hacerlo por ti. Voy a ocupar tu lugar, voy a llevar tu castigo, voy a llevar tu culpa. Primera de Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hijitos, amaos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y quiero leer por último una parte del libro Memorias de un ángel que habla del amor de Dios y dice, el Dios es amor de primera de Juan 4, 8, 16 no significa simplemente que Dios ama. En Dios el amor no es un sentimiento, sino que Él es el amor mismo. No que tiene o siente amor, sino que Él es la misma esencia del amor, puro afecto, bondad, compasión, devoción, honestidad, integridad, misericordia. Nuestra alma está llena de su amor, o sea, de Él, porque Él es amor. El amor de Dios es inherente, quiere decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en nosotras, sus criaturas, que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. Pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Deuteronomio 7, 7, 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó. Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por lo tanto nada que sea de la criatura puede ser la causa de su amor. Él ama por sí mismo, según el propósito suyo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y primera de Juan 4:19 dice, Dios nos amó porque nosotros le amábamos, no porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo, pero nos amó cuando no había amor en nosotros. Es evidente que nada influyó en su amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Y por lo tanto Él desea transferirnos ese amor para que nos amemos los unos a los otros. Jesús os dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Amémonos con sinceridad. ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación te encuentras? Te dejo para que reflexiones y hagas un análisis de conciencia para que nos veamos realmente tal como somos y tal como estamos delante de la presencia de Dios. Terminamos con una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Enséñanos y ayúdanos a tomar conciencia de dónde estamos, de cómo estamos, que no tengamos más alta estima de la que debemos tener de nosotros mismos, que veamos nuestra propia realidad, que seamos sinceros, que vivamos un evangelio de verdad, que el Espíritu Santo
pueda cada día formar a Cristo en nuestros corazones. Te daremos la gloria que solo a ti pertenece. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.